¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a este su programa Revolujados. Mi nombre es Abraham Orona y el día de hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar sobre la biopolítica y el derecho, pero desde la visión, desde un autor llamado Michel Foucault. Y para eso trajimos un invitado especial que más adelante lo vamos a presentar. Pero ¿qué tal si comenzamos contigo, mi estimado Josué? ¿Cómo estás? Cántame ese acento de nuevo, ese acento francés de nuevo, querido Abraham. Michel Foucault. Ah, Dios santo. Emocionado de Ajá. estudiar al señor Foucault el día de hoy. Sí, no es foco porque también suena como foco, pero por ahí anda, ¿eh? Sí, sí. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Perfecto. Ya extrañaba el estudio, ya extrañaba conocer a nuevos invitados el día de hoy. Y sí, el día de hoy tenemos aquí a un jurista, él es lagunero, pero está viviendo en la Ciudad de México, Alejandro García, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días a los dos. Bien, gracias. Gracias por la invitación. Abraham es un amigo pues de ya muchos años, ¿no? De la facultad. Eh, Y bien, gracias. Estando aquí de visita en Torreón. en Torreón y Bien pues reburujados. bien reburujados. Oye, Alejandro, antes de comenzar el tema, quisiera que te presentaras brevemente sobre tu trayectoria, cómo inicias, cómo terminas en México, tu vida profesional, ¿cómo ha sido? Bueno, pues ha sido medio peregrinar, ¿no? Actualmente trabajo en un juzgado federal en la Ciudad de México que se especializa en amparo, pero en cuestiones penales. Eh, y pues bueno, pues ha sido como la intención de ir ampliando mi experiencia legal y el hecho de trabajar en juzgados federales normalmente, usualmente, te lleva pues a cambiar tu residencia, ¿no? Entonces, primero estuve un año, un poco más de un año en Guanajuato, bueno, pero antes como digamos, de entrar de lleno en la carrera judicial, fui a hacer una maestría en la UNAM, que fue pues de tiempo completo, 2 años, en Derecho, porque es una orientación más filosófica y de investigación. Y pues de ahí ya después estuve en una ONG muy conocida, bueno, al menos en la Ciudad de México, que es el Centro PRO de Derechos Humanos, que ha acompañado casos muy emblemáticos de víctimas de violaciones de derechos humanos. Digamos, el más conocido quizá recientemente es el de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? Y pues bueno, estuve ahí como 4 años, luego me fui a Guanajuato, regresé, y ha sido así, ¿no? Digamos, se dio otra oportunidad laboral en la Ciudad de México que ya conocía, ya había vivido ahí por la maestría. Y bien, pues actualmente estoy ahí. Estuve también un periodo breve, como un año en la corte. Entonces, pues bueno, eso ha sido básicamente. Oye, muy bien, Alejandro. Te invitamos el día de hoy para hablar de un autor que es contemporáneo, es uno de los, digamos, autores de, no sé si de moda, pero sí muy visto en las carreras de psicología, de sociología, de historia, Sí. filosofía, que es Michel Foucault. Foucault. Excelente pronunciación, mi estimado. Y te invitamos porque él habla de muchas cosas, habla sobre la sexualidad, habla sobre el poder, tiene temas muy en boga, ¿verdad? Sobre la locura, tiene un Ujú, tratado sobre la locura. ujú. Pero él en particular tiene un tema que a mí me llama mucho la atención, que es el de la biopolítica. Ujú. No sé si pudieras darnos como una explicación breve de qué se entiende por biopolítica. Sí, bueno, como dices, y bueno, tú eres más el experto porque eres el filósofo de la mesa. Sí, claro. Eh, Pero no y experto. Como jurista te re- te reconozco tu conocimiento, claro. Gracias, pero, o sea, lo que voy es que digo, yo no soy filósofo, no me considero, y no tengo, digamos, el conocimiento vasto sobre la obra de Foucault, porque Foucault es un pues, autor muy amplio, ¿no? Y como dices, pues ha hecho estudios exhaustivos en muchos temas, eh, pero uno de ellos es justamente sobre lo que se ha llamado la biopolítica, ¿no? Y que no es el único, ¿no? Hay otros autores como Giorgio Agamben, Ujú. que también ha tocado el tema. Expósito. Ujú. Pero bueno, yo podría hablar más de Foucault porque sí lo he estudiado de alguna manera, un poco ese tema en particular, porque además Foucault tiene dos obras que yo consideraría
importantes, a quien le interese como ahondar en este tema, que pues impacta lo legal, ¿no? Analiza lo legal como como estos que él le ha llamado, ¿no? Estos dispositivos disciplinarios, ¿no? Sobre la sociedad, incluso sobre el cuerpo de las personas, ¿no? Por ahí viene entonces el concepto de biopolítica. Y yo creo, digo, recomendaría, sugeriría estas obras que es La verdad y las formas jurídicas y Vigilar y castigar, ¿no? Y yo creo que en estas obras pues es donde podemos ir encontrando un poco el concepto, que pues yo lo resumiría, no sé si bien o medio mal, pero que es el uso de estos dispositivos, bueno, de nuevo, ¿no? Estos mecanismos políticos, jurídicos, para ejercer un control sobre la vida y sobre las personas y obviamente sobre toda forma de vida, ¿no? Por eso el término biopolítica, ¿no? Porque es mediante los mecanismos de control político y de nuevo legal cómo se ejerce una presión sobre cualquier manifestación de vida y también sobre pues, grupos sociales en general, ¿no? De hecho, antes el soberano castigaba y se volvió un ejemplo, ¿no? O sea, de una represión sólida, o sea, se castigaba y se humillaba. El soberano era la ley. El soberano de la ley, exactamente. Ajá. Ahora el castigo es más sofisticado, Claro. es más silencioso, pero a la vez es más controlado, ¿no? Sí, sí, sí. Como dices, ya no es. Hemos evolucionado en ese sentido, ¿verdad? Los derechos humanos, cada vez más, pues sí, prohibiendo estas prácticas, pues que eran prácticas de tortura, de maltratos, pero no por ello ha desaparecido el control político, ¿no? El control sobre la vida, sobre la muerte, sobre las personas. Como dices, se ha vuelto más sofisticado, ¿no? Eh, Quizás es la paradoja de las sociedades actuales, ¿no? Aunque estamos ya en un momento en el que, pues sí, prácticas que quizá antes tolerábamos o veíamos como aceptables, las hemos superado, pero sin embargo también como sociedades sí, actuales, contemporáneas, de nuevo, no hemos escapado a estos mecanismos de control. Yo diría que las redes sociales también, ¿no? Uno mismo, ¿no? Digamos, uno mismo va cediendo como estos espacios de libertad de manera voluntaria, ¿no? Mediante el uso de las redes sociales, ¿no? Al final, o sea, que sería otro ejemplo de estas formas más sofisticadas de control, de vigilancia, ¿no? Eh, Hay una obra de teatro incluso, ahorita no recuerdo el nombre, muy buena, Sí. que está inspirada justamente o bueno, más bien la temática es cómo en una sociedad actual en la que el acceso a la información es muy amplia y variada, ¿verdad? Ya no está el monopolio de las televisoras y ya puede uno acceder incluso, bueno, actualmente a la inteligencia artificial. Sin embargo, también es un momento en el que el control y la vigilancia es más, pues sí, es imperceptible, puede ser, pero es más, ¿cómo decirlo? Pues sí, más intensa, ¿no? O sea, tan solo nuestro celular es una forma en la que nosotros constantemente estamos Dando información. dando información, ¿no? O sea, bajas una aplicación y tienes que aceptar términos y condiciones que nunca lees, ¿no? Sí. Que nunca lees. Y en esta obra de teatro decían, es que si nosotros nos pusiéramos a leer los términos y condiciones, implicaría leerte una obra completa de Shakespeare. Es que nosotros no estamos consumiendo un producto. Realmente lo que se suele decir es que si el producto es gratis, es que no es el producto eres tú. El producto es tú, claro. Entonces, cada que nos metemos al celular, cada que estornudamos siquiera, le estamos entregando a las multimillonarias y multitrillonarias de la informática, le estamos entregando nuestros datos de en qué época del año nos estornudamos. Hace poco, de hecho, no sé si recuerdan que en Instagram, por ejemplo, se volvió muy polémico durante algunas semanas por el hecho de que iban a tener acceso en todo momento a tu Ubicación. cámara. No, a Ah, tu cámara. cámara. Sí, para lo de los reels. Entonces, cada que tú sonrieras o algo así, ya ni siquiera ocupabas darle un like. Bueno, se supone este algoritmo iba a ser como que sonríes e Instagram iba a interpretar en base a tus gestos faciales
que en efecto te gusta este tipo de contenido. Yo qué sé, te reíste con un video de un perro haciendo un backflip. Instagram va a decir, le gustan los videos de los perros. Ok, cada que haya un video de un perro haciendo un backflip, después le voy a poner un ad porque va a ser el mayor punto de su concentración. Digo, la concentración a día de hoy está tan fragmentada que no sé su generación o a sus compañeros, pero yo conozco amigos míos que no pueden prestar más de 10 segundos. No, 10 segundos no, me refiero a estar 10 minutos sentados leyendo un libro, un manga, un cómic, algo de lectura, vaya. Pueden estar más de 10 minutos sin decir, uy, quiero checar el celular. Sí, es ansiedad No pura. pueden. Sin estar haciendo el scrolling, ¿no? Sí. Sin estar scrolleando. Y cada cosa que haces tú das información, o sea, cada like, cada De hecho, minuto que estás en un video. hasta el tiempo que duras observando un meme, una publicación, si leíste solo un párrafo, si lo leíste todo, si estuviste 10 minutos viendo una fotografía o si estuviste solo un milisegundo porque lo pasaste rápido, todo eso es una información que tiene almacenada y almacenada Meta, Google. De hecho, yo estoy cansado de comerciales de joyas y autos de lujo, la verdad. Que con ustedes no aparece eso. Sandro me dice. Oye, sí, tienes toda la razón. Y sobre todo tu generación, yo creo que ha sido como la más afectada porque no tienen punto de comparación. Nosotros sí, bueno, discúlpame, somos el doble de tu edad, pero tenemos otro punto de comparación de cómo era el mundo antes de la tecnología tan invasiva. Bueno, tan invasiva. Ajá. Porque tampoco es que seamos No, bueno, a nosotros nos tocó. A mí todavía me tocó crecer sin celular, me tocó tener uno de teclitas y aún así, mírame cómo terminé. Sí, o sea, pero lo que voy, la mayoría de tu generación no conoce la vida sin un celular. O sea, sin la tele, o sea, estas cámaras que te están viendo constantemente y que tú estás dando tu información, a sabrá Dios quién, o sea, no sé quién tenga tu información, igual Pues, un chino se está divirtiendo con nosotros ahorita o más al rato. Más que un mecanismo de control, de hecho lo podemos observar en nuestros mismos celulares y todos lo vivimos, de hecho hace unas semanas, hace un par de meses. No sé si recuerden el día de la alerta esta que sucedió a mediodía por lo de septiembre. Del sismo, el simulacro del Sí, sismo. el simulacro del sismo. Se supone esta es una tecnología medianamente similar, pero con diferencias evidentemente nombrables. Muy similar a tecnología que se está empleando en la guerra. Órale. Si buscan un poco, más o menos fue una tecnología similar a la que usa Israel para hacer un operativo militar gigante hace unos años en lo que viene a ser toda esta disputa que tienen con los sirios, creo que era, no me acuerdo con quién es, con Palestina. Usaron tecnología similar para convertir cada dispositivo móvil en lo que viene a ser un explosivo. Vaya, le explotaron cientos de teléfonos de figuras prominentes de gente que se encuentra en el otro punto del conflicto entre israelíes y palestinos y estas otras gentes que no me sale ahorita, iraníes. Entonces es un operativo muy importante que llevan a cabo y lo llevan a cabo convirtiendo cada teléfono en un explosivo remotamente. Creo que eran beepers, porque ellos se comunicaban vía beeper, porque eso es menos detectable. Sí, era algo así, ¿no? Y explotaron. Sí, eso estuvo bien maquiavélico, la verdad, ese fue un plan y muy bueno, maquiavélico. rescatando de nuevo lo del Foucault y los mecanismos de control, tenemos el sistema de vigilancia chino que no sé si lo han visto, más o menos, si les ha salido algún reel, si han visto algún documental. Había un documental muy bueno en el canal de la DW, no recuerdo cómo se llama, Deutsche no sé qué. Deutsche Welle. Sí, sobre la vigilancia china y los sistemas de reconocimiento facial que tiene cada cámara que hay en el país chino. Pues sí, debe ser muy sofisticado porque todos se parecen, la verdad. Pero por sonar racista. Lo mismo dicen de nosotros ellos, ¿verdad? Evidentemente, pues como una de las necesidades de las imposiciones que le pone el Partido Comunista Chino o quienes están en el poder, en este caso Xi Jinping y su gente, a las personas, a las marcas, es responder en todo tiempo ante nosotros y se supone, según este documental, que puede que me esté equivocando, no lo descarto, pero era algo así como que rescato todos los datos faciales de la gente, no sé si, bueno, todos los que tengan iPhone lo podrán saber, está muy de moda el Face ID. Todos estos datos son recopilados e interpretados tanto por analistas como por inteligencias artificiales para crear una base de datos súper importante, no solo para quien pueda ser un criminal que está ahorita en libertad, o sea, alguien que está en búsqueda y captura, sino para quien potencialmente, según las inteligencias artificiales, digo, esto es algo más al futuro, ya no el presente, quien potencialmente pueda cometer un crimen. Wow.
un delito. Es más o menos para donde vamos. Oye, y por ejemplo, la biopolítica no usa la violencia como tal. O sea, el centro de la biopolítica es el control de la vida privada, pues, sobre la biología de uno, ¿no? Ujú. La natalidad, el Exacto. control de mortalidad, los embarazos, Sí. todo lo que Ujú. tiene que ver con la vida, con la parte biológica. Bueno, Este, el confinamiento, ¿no? el confinamiento. O sea, digamos, las cárceles, también, de nuevo, o el sistema carcelario es un modelo de, justamente, sí, un mecanismo de control sobre la vida. O sea, o en las condiciones, o en el espacio en el que se desarrolla la vida, de alguna manera. Y ese también es un ejemplo clásico de la biopolítica de Foucault, que, de nuevo, como decía, muy estudiado por él, sobre todo en este libro de Vigilar y Castigar, El Ujú. nacimiento de la prisión, Sí. que ahí está, digamos, uno de los análisis centrales ahí es, bueno, tan solo el control de las epidemias, ¿no? Pues todos recordaremos el COVID, ¿no? Sí, claro. Eso de nuevo también es un mecanismo, podríamos decir un ejemplo de biopolítica, sobre cómo controlas la movilidad, la convivencia, el espacio público, el espacio privado de las personas. Y al final de cuentas sí hay una motivación también política que pudiera ser o tendría quizá, o podríamos decir que con propósitos nobles o buenos, como en ese momento era reducir el riesgo de contagio de la población, pero al final de cuentas también puede ser un ejercicio para, o bueno, también son formas de cómo controlar el consumo, la convivencia, el uso del espacio público de las personas, ¿no? Y creo que todos recordamos cómo llegó a modificar nuestras vidas, para bien y para mal, ¿verdad? Pero digamos que aquí no habría una consideración moral o ética, sino simplemente darnos cuenta cómo estas son formas en las que el Estado, el gobierno, pues ejerce un control sobre la vida de las personas, ¿no? Sí, que en Hobbes es el Leviatán, Sí, este estado que está sí, sí. cuidando de nosotros, ¿no? Pero a una prima le hicimos la lesbiatán, pero por otra razón. Por otra cosa. Otra cosa. Ya, lesbiatán, pero Yo tengo bueno. una pregunta, de Ajá. hecho. ¿Se nos puede controlar socialmente o políticamente a través del arte? Sí, yo creo que, bueno, es que al final, Se tú lo supone, sabes, ¿no? sí. Ahora, el arte al final es un producto cultural, ¿verdad? Ujú. Es un dispositivo cultural. Entonces, sí, pues es que tan solo, bueno, el cine, la música, y quizá no pensando solo en las bellas artes, ¿verdad? O en las artes, digamos, sí, en un sentido más elevado, pero sí, por supuesto, ¿no? Creo que eso, el cine, la televisión, bueno, o el streaming, ¿no? Como lo conocemos actualmente, la música sí son formas también incluso podríamos decir de adoctrinamiento, ¿verdad? Y pienso yo que, o sea, digamos, sin tener una postura política aquí sobre la situación actual en México, pero sí lo vemos, ¿no? O sea, no sé. Yo sé que tu generación ya no es más de sentarse a ver la televisión, pero bueno, al final, si quieres verlo hasta a través de sus redes Pero al sociales, final hay muchos chicos, de hecho, perdón que te sí, interrumpa, que se sientan 8 horas a ver a un sujeto jugar a Roblox, a Fortnite, este tipo de cosas. Son claro, 8 horas en donde pues, cada 10 minutos, cada 20 más o menos, te cuelan 10, 15, 20 minutos sí. de ads Claro, comerciales. entonces, bueno, de hecho esa es la disputa, ¿verdad? Porque como ustedes saben, hay también ahorita una tendencia como neoconservadora a nivel global, digamos, lo vemos con Trump, con Milei en Argentina, donde, bueno, y Musk, que es uno de sus intelectuales de alguna Bukele. manera, ajá, pero ellos abiertamente han dicho, a ver, es que lo woke, ¿no? La tendencia woke, este progresismo que ellos critican, ha forzado su agenda a través de, por ejemplo, Netflix, ¿no? Y dice, ¿y eso qué también está? O sea, al final de cuentas, como dices, no dejan la libertad de que las personas decidan qué modelos de vida, qué modelos de familia Al final de cuentas, ese quieren. es un cuento, bueno, hablando de la Sí, situación política de Estados Unidos, es un cuento que se les lleva contando desde hace años, muchos años, el mito de que
se va a acabar la supremacía blanca y ahora vamos a ser todos multirraciales y se nos va a acabar todo esto y nosotros que éramos los superiores tenemos que ver cómo todas las personas de color, todos los judíos, todos los latinos llegan a nuestro país y nos lo quitan. Es algo relevante considerando que Estados Unidos es un país de primero invasores, después de inmigrantes. Claro, Sí, claro. claro. Que la diversidad está en todos lados, ¿no? Ahí en Estados Unidos. Sí. Bueno, oye, y una pregunta, por ejemplo, ya hablamos de cómo las artes son como instrumentos de la biopolítica, pero ahora hablemos sobre la regulación, las normas, cómo funcionan como instrumentos de la biopolítica. Pues al final creo que eso además también es una crítica, no solo desde la biopolítica, creo que también el feminismo nos hizo avanzar en ese sentido de romper muchos mitos, ¿no? En cuestión de la ley, de las leyes. Porque, digamos, tú y yo, que Sí, sí, somos también abogados, ajá, contemporáneos. lo primero que te enseña, bueno, y tú, que tú estás también estudiando Derecho, lo primero que te enseñan en una facultad de Derecho es a recitar qué es la ley, ¿no? O qué es la norma. Sí. Y supuestamente es esta norma de carácter general, abstracta, universal e impersonal, ¿no? Y amorosa. Y amorosa. Van a escribir otro libro. No, pero bueno, Sí, claro. estas cualidades de que es general y abstracta, por lo Ajá. tanto, tiende a regular situaciones pues, hipotéticas de manera neutral, de alguna manera, Sí. ¿no? Y ese es como es el primer mito, de que La ley no ve. las leyes son neutrales, ¿no? Ujú. Y no distinguen. Pero no, la realidad es que sí, y te digo, por eso metí el feminismo, o sea, darnos cuenta cómo las leyes fueron creadas desde una perspectiva particular, ¿no? Y como tener esa postura crítica de nuestra constitución, las leyes, al final, pues sí, ¿cuál es la perspectiva en la que fueron elaboradas, ¿no? Y al final de cuentas sí ves pues que es bajo una óptica es lo que se dice, ¿no? El hombre occidental, Heteropatriarcado. el heteropatriarcado, ¿no? Y entonces eso es biopolítica. Yo creo que el ejemplo más claro es la discusión sobre el aborto, ¿no? O sobre la interrupción del embarazo. Que todavía en México hay estados que se resisten, que no lo han despenalizado o que no lo permiten abiertamente, ¿no? Eh, y más allá del debate sobre la vida, que bueno, creo que es importante también, pero es una forma de ejercer el control sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Sobre Claro la que sí. sexualidad de las mujeres. Y ahí vemos un ejemplo claro De biopolítica. de biopolítica, ¿no? Y entonces uno diría, no, pero la norma no tiene ningún problema, porque la norma lo que está buscando proteger es la vida, ¿no? En principio dirías, bueno, pero también, o sea, ahí estás ignorando que quienes han estado de alguna manera, pues, sometidas bajo estas normas que en principio se presentan como neutrales, abstractas, generales, pues sí es la sexualidad o la libertad sexual de las mujeres, ¿no? ¿Qué papel juegan entonces las autoridades en este punto? Tomando por ejemplo, digo, es que México es un país como que no gusta poner de ejemplo, primero porque es lo que vivimos y segundo porque se me hace media tonta la política mexicana. Pero, ¿qué papel juegan las autoridades tomando como ejemplo Estados Unidos, la Unión Europea o China? Por ejemplo, yo veo y digo, oh, la Unión Europea fue quien forzó realmente a Apple a que no me vas a vender tus entradas, primero que nada que son desfasadas, el cable Lightning, sino que ahora el estándar para ti y para todos los competidores en el mercado va a ser el USB-C. ¿Ok? Este tipo de cosas, o en China, que es prácticamente una ley, y una ley muy estricta, el que los niños no puedan jugar más de cierta cantidad, creo que son 3 horas durante los fines de semana, hora y media, sábado y domingo, a videojuegos. Ujú. ¿Qué papel ejercen entonces las autoridades sobre el control, pero no solo sobre el control totalitarista, podríamos decirlo, sino también como en parte a frenar a un animal ya también político, podría decirse, no con ánimos de citar a Aristóteles, como vienen a ser las corporaciones que Claro. son quienes realmente son nuestro segundo gobierno hoy en día? Sí, las transnacionales, ¿no? Y bueno, sobre todo las Las empresas tecnológicas. tecnológicas, ¿no? Ujú. Al final, o sea, tú dices cómo el Estado podría intervenir ahí ¿Qué papel o... juegan?
qué relevancia tiene en relación a la biopolítica y sobre el control bueno y malo que puede ejercer ellos sobre nosotros. Bueno, tendría que haber una regulación también, ¿verdad? Sí, Porque, bueno, pero ahí, es que ahí luego en lo tecnológico nos movemos también a los derechos digitales, hacia la internet, y también luego es, o sea, el riesgo de que luego se convierta en censura, justamente, ¿no? Y en, por ejemplo, extender regulaciones que están quizá para la televisión y la radio, que no podrían aplicarse tal cual a las redes sociales, al internet, sí, a los buscadores, a los motores de búsqueda. Está todavía ese debate también, ¿no? O sea, hasta qué punto, o sea, si el Estado tendría que regular sin que esto implique la invasión. censura, ¿no? Ajá. De alguna manera, sí, la censura del contenido, que además la naturaleza del Internet, de las redes sociales, de la tecnología, pues es como muy libre, ¿no? Pero digo, también sí tendría que ejercerse, ¿no? Sí tendría que, pues al final de cuentas, el tema de las fake news, el tema del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Pues también, sí, o sea, digamos, ya una persona adulta pues ya tiene un criterio, una posibilidad de distinguir, de buscar, de contrastar información, se supone, ¿verdad? Pero como dices, o sea, el tema de las infancias o ¿no? de los niños que son expuestos a estos contenidos, ¿verdad? De hecho, me da la impresión que ya la dictadura ya no las da a los grandes estadistas como el pintor austriaco o como, sí, porque nos censuran. Sí, hola YouTube. Como que ahora es Mickey Mouse el que ejerce la dictadura, ¿no? O sea, ya es como un buenondismo, pero dictatorial. Es un caso muy curioso lo que pasó y no sé si, bueno, se dieron cuenta y yo no estoy de ningún lado, ¿eh? Sí. Pero pasó de que durante la época de los 2010, pues pasó todo lo que mencionamos anteriormente, lo que mencionan aquí, el wokismo y demás, una agenda que impulsa Netflix e impulsa Disney, Que ¿no? es el buenondismo, ¿no? Pero Sí. a la día inclusión de forzada. hoy vivimos lo inverso a ello. A día de hoy vemos como que el refuerzo de los valores familiares y este otro tipo de agendas políticas de ultraderecha que se están imponiendo a nosotros. Digo, en su momento se nos impuso una agenda de Sí, bueno, ultraizquierda, ahora se nos está imponiendo una agenda de ultraderecha y esto tiene que ver, en mi teoría, con las redes sociales que su algoritmo tiende a priorizar la radicalización de las personas. bueno, y sobre todo tener en cuenta que en esencia es el mismo fenómeno, es si tú no piensas como yo, éticamente estás mal. O sea, Si no estás conmigo, estás contigo. pero es la esencia de lo mismo, solo que cambia a los lados, ¿no? Si están los de derecha, si no eres de derecha y no tienes mis valores formales, estructurales, donde la familia, bla, 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 eres un hereje y eres un malnacido, ¿sí? Y los de izquierda igual. Si no piensas como yo, eres un fascista y la cosa. O sea, la cuestión es que no se da el espacio a la disidencia. O sea, no hay esta cualidad de las democracias de poder opinar sin que el otro te ponga una categoría moral por expresar una opinión. Viene a mi mente Giordano Bruno. O sea, Giordano Bruno, que estaba contra la iglesia, fue, como sabemos, fue quemado, ¿verdad? Pero fue lo mismo, o sea, no pensaba cómo era la institución formal, y pues bueno, fue muerto en una hoguera. No bailó, pero sí, sí lo mataron ahí. Sí, yo creo que es, o sea, como dice, ¿no? La radicalización, al final no hay puntos medios, no hay, bueno, lo ideal sería que hubiera esta diversidad de ideas, pero no tratar de imponer una visión Sí. y a quien opine o piense lo contrario, de inmediato anularlo, ¿verdad? O imponer alguna categoría. Sí, y censurarlo, o sea, observa las redes Y sociales. yo pienso que un fenómeno muy reciente de redes sociales que es lo que se llama la funa, ¿no? O la cancelación, Los ¿no? bots, ajá. De alguna manera también es como muy peligroso, ¿no? De hecho, hay una película, bueno, sé que te gusta el cine, hay una película que yo vi hace una semana De Cantinflas. de Cantinflas. Muy bueno, muy bueno. No, se llama The Hunt. Ah, The El Hunt. Barrendero, no. The Hunt y la traducción es Cacería de Brujas, ¿no? Nada que ver, ¿no? Pero ¿No es una de Matt Mikkelsen? el director es Luca Guadagnino. Y No soy tan fan de actúan Julia Roberts y Andrew Garner, me parece. Y bueno, varios, pero los que... y está bueno porque es como justamente
O sea, es la historia de dos profesores de filosofía en la Universidad de Yale, y uno de ellos, bueno, Andrew Gardner más joven, que obviamente que Julia Roberts, y al final tiene esta fama de que pues suele enamorar a sus estudiantes, y una de ellas lo termina denunciando por acoso, ¿no? Y como que la historia sí se desarrolla y al final queda esa duda si efectivamente, porque él lo niega, ¿no? Él claramente lo niega, él dice que no fue así, que ella lo invitó a su casa y que luego se tomaron unas copas y tal, pero que nunca él como pasó ningún límite, ¿no? Y ella no, y entonces, pero es a lo fuerte, ¿no? Que al final de cuentas una acusación puede destruir carreras, ¿verdad? Puede Claro. destruir y cómo, o sea, cómo actuar en esos escenarios, ¿no? Porque además Julia Roberts es una profesora, la profesora de la que dice ser víctima de acoso, pero a quien acusan es su amigo de toda la vida, ¿no? Entonces, si te pones en esta encrucijada de a quién le creo o cómo debo de actuar, ¿no? Porque además ella siendo una profesora de filosofía con esta postura feminista, pues sí dices, ¿no? Pero bueno, la reflexión es eso, al final de cuentas, como el juicio anticipado que suele haber también luego en redes sociales, ¿no? Eh, que digo, está bien por un lado, porque antes creo que también había este tema de la autocensura, de no denunciar estos casos, pero luego también hasta qué punto no puede haber un abuso de eso, ¿verdad? De hecho, bueno, parte de la metodología de Foucault es que retoma Nietzsche en cuanto a que ellos analizan la historia, pero desde los conceptos y cómo los conceptos han evolucionado en el tiempo, ¿no? Y estamos viendo ahorita, haciendo un pequeño ejercicio, cómo la libertad de expresión se vive en diferentes espacios de la Claro. historia y cómo la idea de democracia también, ¿no? Porque originalmente en las democracias modernas la libertad de pensamiento y de expresión es un valor fundamental, porque es una forma en que tú puedes tener un contrapeso hacia el poder. Si no tienes este derecho de decir, señalar, oye, poder, está haciendo malas cosas, están pisoteando tu libertad, ¿no? O sea, tu libertad de, como persona, como ser sintiente y todo este rollo. Sí, que a mí, en ese sentido, coincido contigo que es fundamental, un valor Me fundamental, sentí ¿no? Rosarín un rato. El valor intrínseco, ya, sigue. Sí, me sentí Rosarín. Intrínsecamente. Intrínsecamente, ajá. No, es un valor, sí, yo creo que es un valor primario de la democracia y la libertad de expresión. Sí. Y a mí por eso me gusta un poco más el estándar gringo en ese sentido, ¿no? Que el europeo, y a lo mejor quizá el europeo y por este tema de, claro, pues vienes arrastrando un holocausto, ¿verdad? Y entonces el discurso de odio, es que aquí viene como cómo se cruza con el tema de la libertad de expresión, pero el discurso de odio, ¿no? O sea, porque en principio uno diría, bueno, todo, o sea, bajo el amparo de la libertad de expresión, toda opinión es válida, toda opinión debe ser tomada en Siempre y cuenta. cuando no hiera a Sí los o demás. no, ¿verdad? Ese es el debate. Pero es que eso es un parámetro muy subjetivo. O sea, yo me puedo decir que todo me hiere. No me pueden decir nada porque todo me hiere. ¿Sí ¿En explico? base a qué dices que te hiere? Todo me hiere. Te me acabas de herir. Eres un fascista. ¿No? A lo que voy es esto. O sea, también cuál es el parámetro para decir hasta dónde, ¿no? Exacto. Y los europeos sí tienen como más regulado en el sentido de que, o sea, hay cosas que no puedes decir. No puedes, por ejemplo, negar el holocausto, ¿verdad? Sí, claro. O no podrías promover, o sea, o el movimiento nazi, porque eso ya es discurso de odio y eso ya no está amparado por la libertad de expresión, eso sí debe ser, o sea, sancionado o prohibido. Perseguido. Y los gringos como, a ver, hasta que ese discurso no traiga alguna afectación concreta, todo está permitido. Y creo que está un poco, o sea, me parece que está bien en cierto sentido, ¿no? O sea, porque es que ellos, o sea, es como ponderar o poner en un primer lugar la libertad de expresión, justamente, ¿no? Porque como dices, si empiezas a poner excepciones, a prohibir anticipadamente, a no permitir tal expresión o tal postura política, ideológica, pues, ¿con qué te vas quedando, verdad? Si no puedo hablar de esto ni decir esto, si todo trae una consecuencia, una sanción en redes sociales, en que me cancelen, si todo o tan solo la comedia, ¿verdad? Si ya no puedo hablar ¿no? o hacer mofa de ciertos temas, que eso también es parte de la libertad de expresión, ¿no? La sátira política, ¿no?
quizás el contrapeso sea reunirnos en persona y hablar de lo que queramos. O sea, aquí es donde no nos podemos censurar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? O sea, cuando te reúnes con amigos, puedes tocar temas que a veces pues, no son tan políticamente correctos, pero sabes que estás entre amigos, ¿no? O en el chat, ¿no? Sí, no, en el chat no, en la persona. Porque es lo mismo, o sea, para evitar la censura, porque si ellos dicen, en mis medios de comunicación no vas a decir lo que yo no quiero que digas, está bien, son tus Pero eso medios. lleva sucediendo Sí, pero, toda la vida. pero ellos son los dueños de los medios, ellos sí pueden decir, aquí no puedes decir esto, porque estos son mis medios. Yo tengo pero- mi línea editorial. Ajá, entonces, ¿cuál sería, pudiera ser nuestra defensa? Reunirnos en persona, hacer café, hacer diálogos para poder hablar libremente. Al final es algo que pasa, que es algo que en mi teoría sustenta y apoya a la biopolítica como sistema de control sobre las sociedades, y más en una época tecnológica como la actual, que es que estamos perdiendo la comunidad. Ya no hay tanta comunidad, digo, ya Somos nos aislados. reunimos una vez al mes, algo así, entre amigos. Cuando antes era una vez a la semana, nos sentábamos el viernes a tomar en el kiosco y el sábado salíamos de fiesta. Bueno, ustedes, yo no. Sí, no. A ustedes les tocó todavía más que a mí, pero a día de hoy es como que, vamos a jugar Fortnite, vamos tranquilo, y pues vamos el otro viernes al antro, así. A día de hoy, ¿no? Perdimos la comunidad, por tanto somos más susceptibles al control mediante la tecnología hoy en día, por tanto puede ser biopolítica aplicada, si no lo estoy definiendo mal. Yo creo que sí. Ujú. Y Entonces un acto de rebeldía a este control que se es ejerce sobre nosotros. cierra tus redes sociales. Sí, te reas y júntate con tu familia. O sea, qué irónico que las soluciones sea la... No, de hecho, algo Ajá. bueno, no sé si tú lo has notado, lo hemos visto, que yo también he visto que justamente las nuevas generaciones, los jóvenes, quizá como un acto de rebeldía inconsciente, no lo sé, valoran como cada vez más como las cosas como un poco más analógicas, ¿no? Es decir, buscan el iPod, ¿no? De El repente iPod, se pusieron de moda las Polaroid. sí, o el iPod, ¿no? O sea, yo ya no quiero un celular que, que esté viendo Instagram y luego esté en Threads y a su vez esté en Spotify. O sea, yo quiero algo que me permita solo escucharlo, ¿no? Concentrarme en la música que estoy escuchando, ¿no? Sí. Y entonces por eso de repente se vuelve tendencia a buscar comprar un iPod, ¿no? O sea, Pero quiero... aquí es donde la maquinaria del capitalismo y la sociedad moderna entra, porque imagínate, digo, nosotros, yo no voy a ser papá, evidentemente no puedo, pero ustedes si en algún momento llegan a ser padres, ¿no? ¿Tienes un juramento o algo? Problemas Bueno, demasiado. Sí. Bueno, sigue. Ajá. ¿Tienes un juramento? Tengo un hijo. Sí. Y yo no quiero que ese hijo juegue al Roblox porque en el Roblox, y esto es real, está siendo investigado activamente y en todo momento por el FBI, Sí. hay muchos violadores de niños, Claro. muchos acosadores. Y digo, yo no quiero que mi hijo juegue al Roblox ni al Fortnite, no le voy a comprar un iPad, no le voy a comprar un Xbox, un Play, una computadora, nunca. Está súper bien. Está súper bien. Ujú. El problema es cómo afectas. Lástima que no esté aquí el maestro Beto para que nos dé un poquito de su opinión. No, pero lo va a ver el programa. ¿Cómo Ajá, afectamos no te preocupes. psicológicamente al niño? Digo, nosotros está bien y decimos, esto súper chido. Llega a la escuela y están todos los niños hablando de, oye, ¿jugaste el evento del Fortnite? Oh, qué padre, cuando salió Godzilla y luego salió Hatsune Miku y derrotaron al malo malote. Y el niño como el episodio de Los Simpson cuando todos vieron la película de Tommy Daly y Sí, Bart claro. no la vio y todos hablando de y así. Así, ¿qué pasa? Pues, Dejas a tu niño sin ese componente social importante. pues a lo mejor pone atención en clase, ¿no? Y aprovecha si salen mejor las calificaciones, ¿no? Si tiene menos amigos, pero ¿qué sale va a hacer mejor. tu niño? Digo, Pues, cuando llevar a la eras joven, yo llevar a la quiero creer que universidad. hablabas con tus compas de, ya leíste el cómic de Spider-Man. No, algo ¿sabes así. qué? En nuestra época era hablar sobre las caricaturas que pasaban en Canal 5 y en el 7. ¿Viste cuando mataron a Sí, Freezer en Dragon Ball? sí, era así, porque era tele masiva y teníamos ese Y canal. ¿no? ahora lo masivo es esto. Sí, claro. Pero el punto es que es una maquinaria, no quiero decir la palabra porque luego me van a decir, eres de izquierda, pero el capitalismo y la sociedad moderna son una maquinaria que se autoalimenta constantemente y en todo momento para sustentarse a sí misma, y no solo con la biopolítica, sino con todo en general. Es peligroso dejar a un niño sin un componente social importante, porque al final de cuentas, si mis niños, lo vi hace poco en un video en YouTube, que ponen un ejemplo psicológico que le pasó a un maestro, que era que tiene una niña, su mamá no la deja jugar al Roblox. Sí. Bueno, la niña va bien y todo, pero llega a la escuela y todos están hablando de lo que ya mencioné. ¿Viste el evento del Roblox? No, sí, estuvo muy padre. Están jugando un martes en la noche, como la niña no puede jugar al Roblox, no se da cuenta, y dentro de esta partida de Roblox, los niños de 10, 11 años dicen,
ay, pues salió esta película de miedo, hay que ir a verla todos. E incluso el estar dentro de este sistema que te incita a hacer lo peor de lo peor, te ayuda a socializar y a conocer gente. No sabes si en el futuro con quien estás socializando vaya a ser el presidente de la República. Sí, pues jugar con posibilidades, pero a lo mejor, bueno, por ejemplo, a Foucault se la pasó en las bibliotecas y no le pasó nada. O sea, digo, pues, sí, vamos a hablar, digo. También No, nosotros. pero lo que dices es cierto. O sea, al final de cuentas, ¿cómo...? Sí, o sea... Bueno, sí murió SIDA, pero eso fue después. No, pero como padres, ¿no? O, bueno, en este ánimo de proteger a las infancias, ok, lo restringes, le prohíbes cierto contenido hasta que tenga cierta edad, pero al final de cuentas, como dices, o sea, el niño no va a crecer aislado, ¿no? Va a ir a la escuela o a donde sea, y eso se va a sentir excluido de alguna manera, ¿no? Sí, claro. Entonces, Entonces aquí podemos aplicar Pero bueno, la biopolítica, hay- incluso la pero tecnología. Hay algo que En es que en derecho se usa mucho, que es cuando un bien jurídico se enfrenta a otro bien jurídico, prevalece el de mayor rango, ¿no? Y en Claro. este caso, si vas a decidir entre socializar a tu hijo a cuidarlo de pedófilos, pues yo creo que, hijo, lo siento, pues haces amigos en otro lado, te llevo al fútbol, pero a esto no lo vas a jugar porque aquí es peligroso. O puedes jugarlo con tu o puedes estar tu presente, ¿no? continua atención. O puede ser tu pero presente. es algo que Perfecto, pasa y pero- podemos remontarnos a lo que hablábamos hace 15 Sí, o 20 minutos. Si tienes el tiempo y el dinero, sí puedes estar con tu hijo todo el tiempo. Sí, Claro, hay que ser honestos. claro. En parte, por lo que el sistema, en mi opinión, evidentemente, es muy bueno que resaltemos el sistema estadounidense de libertad de expresión, pero no funciona porque no hay educación. La educación, y ya no solo en Estados Unidos, en México está peor incluso. La educación es, niño, el iPad, no me estés fastidiando el resto de la tarde que quiero ponerme a tomar mis cervezas y a ver el partido de fútbol. No estoy educando a mi niño, no le estoy dando el mínimo de atención necesaria. Digo, puede que nosotros no lo veamos así, pero si nos vamos a mi colonia, en mi casa no, porque no hay niños, pero en las casas de los alrededores sí hay niños. Y yo veo a niños imitando la forma de ser de sus papás. Caminan como malandrillos, dicen las mismas groserías que ellos. He llegado a ver uno que otro que no beben como tal, pero toman el bote de cerveza vacío El y Jumex. lo beben. El Jumex, sí. Sí. Ay, otra vez ahora. El bote de jugo, perdón. El bote de jugo. Y dicen, ay, estoy muy... Y están Siempre jugando a pasa. estar borrachos los niños. Es como que no hay educación, no puede haber un sistema, no puede haber una opinión crítica y objetiva sobre la libertad de expresión Sí. si ni siquiera tenemos un mínimo de educación establecida. Ok. Sí, pues mira, en ese caso, yo creo que si es como, vuelvo a lo mismo, es ¿cuál es el bien jurídico? mayor. Proteger, ajá. Tienes que, como padre, tienes que decidir qué es lo mejor, ¿no? O sea, y tienes que sacrificar algo, pues ni modo. O sea, A ver, Sí, bueno, por ejemplo, les escuchar- propongo Ujú. un dilema Sí. a ustedes, juristas y eruditos del derecho, al parecer. Un padre realiza una denuncia y dice que siente que su hijo va a ser homosexual ujú, porque vio a un par de homosexuales caminando de la calle y besándose en el parque. sí. Entonces pide por favor a las autoridades mexicanas que ilegalice la homosexualidad, puesto que en su punto de vista, y lo estipula como algún tipo de argumento, el bien mayor que tiene que prevalecer siempre, saludos al PAN, es Sí. la familia. Ok. La familia y la reproducción y la conservación de la especie. Ujú, Y él dice que es inaudito que su hijo tenga que ser homosexual ujú. porque vio a un par de, según su punto de vista, evidentemente, Sí, claro. vio un sí, par de homosexuales en la calle. Hay dos bienes mayores, que es el bienestar de las personas que sienten atracción el uno por el otro, las Sí. pertenecientes a los LGBTIQ, Ujú. y las personas que piensan que son en la familia. Desde mi punto de vista, evidentemente, yo no podría resolver una situación como tal porque sería injusto, primero que nada. Hay un bien mayor, pero también puede haber un mal mayor, en mi opinión. No sé, no he llegado tan lejos en la carrera de Derecho, Sí, claro. pero puede haber un mal mayor, que es como que segrego a las personas LGBTIQ o segrego y La pongo en familia. riesgo los supuestos valores familiares que me hacen referencia. ¿Qué harían ustedes en este caso? Bueno, tú como jurista lo contestas, pero yo como vagabundo, Marcalito, Como conductor de ajá, podcast. como conductor de podcast, yo digo que primero le enseñaría a mi hijo que ver algo no lo hace ser esa cosa, la verdad. Pues, yo No, primero digo, le desde- enseñaría eso. No, pero Creo que- el argumento es el papá, ¿no? O sea, Sí, no, papá. el papá Sí. dice El papá que cree eso. tiene el miedo, Ajá, ¿no? el papá O dice, sea, mi hijo se va a sí. volver porque vio, sí. Ujú. Ok, suponiendo eso, como persona que tú te dedicas a juzgar, ¿qué harías? ¿Te cambié? Bueno, pero ¿cuál tú ves a la No, la yo postura? educaría a mi hijo que Ah, bueno, yo sí, tú- yo sí le, oye, tú- ¿sabes qué? Pues respeta,
porque ellos lo sean, tú no tienes que serlo. O sea, no todo lo que haces en la calle lo tienes que reproducir. No eres un changuito, mijo. Usted está educado en casa, usted tiene inteligencia. Y si ve personas que hacen mal, usted no tiene... O bueno, suponiendo que él crea que es malo. Usted no lo repite ya. Siéntese aquí, siéntese conmigo, platicamos y ya, estaría. Bueno, yo creo, en principio, para mí no habría como, o sería un falso debate, así como lo planteé. Yo creo, sí, o sea, hay un falso dilema, porque para mí no hay un conflicto entre el derecho de las personas que tengan esta, Preferencia. o sea, esta preferencia sexual Ujú. frente pues al derecho del niño a crecer. Sí, al derecho del niño, ¿no? A crecer libre de cualquier tipo de, no sé, Familia. violencia, lo que sea, o sí, a una niñez plena, ¿no? Sí, claro. Que digamos, ese sea el otro bien que estarías queriendo proteger, Ujú. ¿no? Bajo los valores familiares de sus padres, ¿no? Pero al final yo pienso que es un falso debate porque ahí sí vamos en un sentido más kantiano, ¿no? Que es en el que se erigen nuestras democracias constitucionales actuales, contemporáneas, o sea, todo proyecto de vida es valioso, ¿no? Y no puedes decir que uno es más valioso que el otro. Y todo proyecto de vida, proyecto de vida o proyecto personal de vida merece ser protegido. Entonces, al final, ahí está el tema del derecho de la diversidad sexual, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo no apoyaría o permitiría como sí, la prohibición de cualquier sí, plan o proyecto, porque al final de cuentas, Libertad. Pero, exacto, y eso de que, o sea, esta idea de que todas las personas son fines en sí mismos y no medios, ¿no? sí, claro. Entonces, bajo ese argumento, que de nuevo son valores kantianos, y lo que nuestra corte tropicalizada ha dado en llamar la Corte en México como eh, sí, o sea, o sea, lo que digo, ¿no? O sea, de, el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Así Maneja. Lo define. lo define la Corte Mexicana. Pero ¿qué es esto, no? Que todas las personas son fines en sí mismos y no pueden ser usados como instrumentos. Entonces, no deberías, o no, si no deberías, tú como Estado, prohibir alguna expresión afectiva o preferencia sexual en aras de proteger valores como la familia. Porque ahí estás. Pero además de eso, yo creo también que algo que para mí viene a reforzar esta idea o sea, de que todo proyecto de vida es valioso, y de la libertad de nuevo, es también que tú lo sabes que también ya hemos, porque es que si aceptáramos lo que tú dices, de que la solución es para proteger al niño, que crezca libre de cualquier influencia, si quieres decirlo, Sí. nociva, perniciosa, Según según la visión de los padres, ajá. Sí, sí, claro. la solución es prohibirlo, ¿no? O sancionarlo a quien en la vía pública, digamos, parejas, ¿no? Sí. Pero a lo que voy, ahí llegaríamos al extremo y por eso también, de nuevo, si analizamos como estas sentencias de la Corte, cuando discutió en el tema de la cannabis, del uso lúdico de la marihuana, y que al final deciden, a ver, pues es que debe de permitirse, no hay una razón para que esté prohibido y esté sancionado, es porque justamente vamos en contra, o la idea es superar esto que se llama como los modelos de estados perfeccionistas, Sí, ¿no? claro. Y que al final de cuentas es como esta idea de que el Estado me tiene que decir cuál es el modelo de vida ejemplar que debo vivir, y es que eso no, o sea, al final de cuentas la libertad de elegir tu propio plan de vida y los derechos humanos es eso. O sea, o sea, el Estado no puede venirme a decir, no debe de promover modelos de vida Ujú. éticos y morales. Claro, sí debes de proteger ciertos, pero estás en ese margen, ¿no? Sí, claro. Y Pero, por eso, por ejemplo, perdón, se vuelve también problemático la prohibición del consumo de ciertas sustancias, porque ahí estás promoviendo un modelo de vida. ahora voy a problematizar más tu ejemplo. ¿Qué pasaría si no solo lo ve, sino que es su profesor de primaria y es abiertamente homosexual? O sea, ¿qué pasaría como padre si un padre dice, no, es que yo no quiero que vaya porque tengo miedo o tengo
Claro. Temo el temor de que le haga algo, Sí. porque en mis creencias eso está mal y en mis creencias eso es condenable y no, yo no quiero que conviva con él. De El hecho, padre... South Park tiene un episodio muy divertido de eso. sí, a Digo colación. que ahí hay Sí. cruz en discriminación, ¿no? Claro, En claro, abierta pero, discriminación. pero ¿hasta qué derecho tiene el derecho los padres de decirle a los hijos, tú aquí no, tú aquí sí? O sea, porque al final de cuentas son sus hijos y los responsables son los papás. Claro, sí. Sí, o sea, ahí sí ya, como tú dices, es el tema de la educación también de los padres, ¿no? Y más bien, sí, lo ideal sería que como padres, pues tú le enseñas a tu hijo, oye, debes o sea, no hay por qué, sí, o sea, promover como la diversidad, de no tenerle miedo a Al lo otro. diferente Sí, claro. y no juzgarlo y bueno, estos prejuicios, Aunque no Que, compa- o sea, crecer libre, pero Pero aunque sí, no compartas lo que otra Sí, persona cree, o sea, exacto. es eso, aprender a convivir con gente que no piensa como tú. Que yo Exacto. vea a un judío o a un católico en la Exacto. calle no significa que yo vaya a ser o mi pareja o mi hijo, Sí, o claro. quien sea, no A vaya ser respetar lo judío, diverso, sí, a católico. Sí, respetar, o sea- sin que tú necesariamente lo compartas, claro, o sea, al final, tan solo como, a ver, yo no le voy al mismo equipo de fútbol, que es Sí, o muy, sea- es banalizar Ajá. mucho el debate, ¿verdad? Claro, Pero claro. tan solo, a ver, No, es un Analízalo. ejemplo. ¿eh? Analiza No, el o sea, debate. por Es un ejemplo, ejemplo genuinamente yo no objetivo. le voy al América, ¿no? Ajá. Y me cae mal el América, pero sin embargo, pues voy a respetar que tú lo vayas al América. Sí, es de Pumas. Y déjenme decirles que de hecho ya fueron sujetos de biopolítica y de métodos de control, porque mientras debatíamos algo que debe ser supuestamente sencillo, el vive y deja vivir, así de sencillo, el gobierno convirtió la CURP en el método oficial de identificación, un gobierno que evidentemente tiene y ha Claro. tenido históricamente problemas de seguridad muy importantes, convirtió ahora todo a digital y nadie, desde adultos de 90 y tantos años hasta los niños que vienen a nacer, van a ser. Nos subieron los impuestos, subió la canasta básica y nosotros seguíamos banalizados en debates Pero sin sentido yo sobre creo- por qué el no, protagonista, es por qué que- la princesa es de color o por qué Es- los homosexuales es no que tienen- tiene no sentido tienen. porque es política, o sea, todo lo social es política, o sea, todo como la sociedad nos queremos La organizar, cultura, ajá, la cultura. es política, o sea, tenemos el derecho de decir, oye, no me impongas valores que no corresponden a mi vida, o no tengo, o el gobierno no tiene por qué decirme cuáles son mis valores de vida, ¿sabes? Que ese es el gran problema de todos los gobiernos de aquí en China, Japón, Indonesia, es que el gobierno te quiere instaurar sus valores. Y perdónenme si me destierran de todos lados. Antes de que sea, ¿cómo se dice? Cuando te destierren. Bueno, eso. Exiliado. Exiliado, excelente. Pero en general siempre ha sido así. Yo sé que ustedes leyeron Derecho Romano, vemos cómo las instituciones jurídicas se crean desde el gobierno, se impone una moral, se impone una visión del mundo. Primero se obligaba a la gente que se reprodujera y ahora no quieren. O sea, un día quieren algo y lo cambian. O sea, a mí me parece eso perverso, pero así ha Claro. funcionado el mundo. Llevamos no sé cuántos millones de años Es que siendo en changos. tanto la evolucionados. sociedad Bueno, homínidos. en tanto los seres humanos nos acomplejamos y nos volvemos todavía más complejos en teoría, la sociedad va acomplejándose y eso fue lo primero que me comentaron en clases, de hecho, que es que entre más compleja sea la sociedad, más complejas son sus necesidades jurídicas y más complejo hay que legislar en torno a ello. Es que lo peligroso de esto es que el Estado sabe que somos seres biológicos Ujú. y que como seres biológicos pueden controlarnos desde nuestra biología. Ese es el medio del asunto. Por eso hablamos me parece un muy buen ejemplo el que pones, porque es lo mismo. O sea, el Estado decide cómo se reproducen, cómo no te debes de reproducir, quiénes se deben de reproducir y quiénes no. Y eso es biopolítica. No, y bueno, y lo que tocaba es el tema, ¿no? Sí, o sea, mientras estamos debatiendo sobre esto, pasan cosas también quizá mucho más intrusivas, como dices, que también a veces no le ponemos el foco, como es el tema de la clave única de identificación, que ya implica que haya un control de los datos personales desde... Sí, vas a tener tu CURP aquí en tu teléfono y vas a estar como la aplicación del banco obligado en todo momento a tener la geolocalización activa. Imagínate que ello caiga en manos de gente indeseable. Por poner un ejemplo, solo digo que bueno, en mi balanza, ¿qué clase de debate debería estar más? No, y debería hasta el control de tu consumo, ¿no? Porque Sí. también ya lo que tú compras, lo que pides en Amazon o en Mercado Libre, ya también va a haber un control, una vigilancia sobre eso, ¿no? Y sí, es muy peligroso, o sea,
en teoría hay un fin, o se persigue un fin valioso, ¿no? Que es como la seguridad, combatir la criminalidad. Pero como dices, hemos visto ejemplos de que el gobierno no es el mejor gestor de nuestros datos De personales. los datos Sí. ni de la seguridad No, digital. Porque no está hecho, o sea, no está estructurado para eso. O sea, No somos la Unión Europea ni de no, y chiste. aparte, Pero además qué peligroso, porque Ajá. podrías decir, bueno, sí, está bien que los grupos delincuenciales, pero como dicen, a ver, quien extorsiona, quien comete delitos, no va a ir a registrarse claramente, ¿verdad? O sea, sí, claro, sí. entonces, ese tu argumento de la geolocalización, de tus datos biométricos, de tu información digital, que es para combatir la criminalidad, pues al final de cuentas, estos grupos delincuenciales de alta criminalidad no opera así, ¿verdad? Sí, son Y clandestinos. el control es sobre la población, más bien, ¿no? Y cuando hay un tema político, ese es el riesgo, ¿no? Cuando haya una disidencia política o lo que sea, va a ser muy fácil ¿no? Que por sí ya es fácil encontrarnos. Yo creo que ya la información Sí. todos estamos. Ahora, que también por somos muchos dicen, bueno, es que públicos, te ajá. espantas de que ya... Pero ¿hasta qué punto no estás tú constantemente cediendo información personal de En manera todo voluntaria? momento. Desde que pides el Uber, ¿no? O sea, tú pides un Uber y obviamente ahí está registrada dónde vives, cuáles son tus trayectos diarios, en Spotify, el algoritmo, lo que ves, o sea, qué música te gusta, ¿no? En TikTok, o sea, constante, A sí, ver, también. me está diciendo el productor que te vamos a cobrar por cada mención que Ah, estás perdón, haciendo. perdón. Son 50 pesos, son 500. Ajá, gracias. Sí, está Perdón, bien. perdón, bueno, Yo le cobro, yo le cobro. las redes sociales Sí, en general, sí, ¿no? sí, sí. O sea, es decir, el uso de los dispositivos, ¿no? Al final de cuentas, a través de dónde nos van a estar viendo. A través de YouTube, a través de Facebook, no pasa nada. Muy bien, qué buen chiste acabamos de hacer. Pero bueno, entonces ya se nos viene el tiempo encima para cerrar. Disculpa que divagamos un poquito, pero No, está bien, es parte está bueno. del programa. Quisiera que nos compartieras una conclusión de cómo podemos entender a la biopolítica y cómo se manifiesta, sobre todo en las leyes, en las normas, en toda la estructura jurídica del país. Sí, bueno, tratando como de resumirlo, ¿no? Y de que podamos irnos con una idea un poco más clara de qué es esto. Yo diría que es darnos cuenta, ser más críticos de que las leyes sí tienen un propósito, y al fin de cuentas son mecanismos de control político, ¿no? Y como cuestionarnos, ¿no? ¿Para qué están diseñadas y qué es lo que se persigue? Y en muchas de las ocasiones es eso, controlar la movilidad de las personas, qué está permitido, qué está prohibido, los confinamientos, el control de sectores poblacionales, porque la indigencia, por ejemplo, las cárceles, los centros psiquiátricos, o sea, al final son formas de controlar la vida, desde lo individual hasta poblaciones enteras, ¿no? Eso básicamente es la biopolítica, ¿no? El control y la disciplina, digamos, de alguna manera la disciplina, el disciplinamiento de cualquier manifestación de vida mediante políticas públicas o leyes, ¿no? Y eso, y creo que también a mí lo que me parece que siempre ha sido como el mensaje más contundente de Foucault, no solo en estos temas, es también una vez que somos conscientes de eso, ¿no? De que hay todo un control, un, eh, una vigilancia sobre nuestras vidas, cuestionarnos el estándar de normalidad, hasta qué punto también es un mecanismo de control. O sea, la locura, o para qué sirve, o sea, Sí. la locura desde dónde, quién es una persona Loca. sana o lúcida y alguien con algún desorden. ¿Y quién está autorizado a decirlo? Exacto, ¿no? Y lo legal, y de nuevo también lo legal o ilegal, pero ¿por qué esto está permitido y por qué esto no, verdad? Hay una finalidad por ahí política, de alguna manera, y está bueno, ¿no? O sea, y ver que, pues, como tú decías al principio, estas formas más sutiles que se tienen cada vez más de un control político, ¿no? Ya no es estos mecanismos de tortura ¿no? de la Edad Media que podemos ver Sí. bueno, de hecho hay un museo de la tortura en la Ciudad de México cuando tengan la oportunidad de ir. Y no, claro, ya no es esto de que te la piden en la plaza pública o no, estos métodos atroces de tortura,
Pero bueno, cada vez más la forma de, pues sí, de vigilarnos, de controlarnos, de tener información personal de nosotros, va yendo hacia estas formas muy, muy sofisticadas, ¿no? Josué. Un saludo a todos. José siempre tiene así el remate preciso. Bueno, está bien. Bueno, pues no queda más que agradecer por habernos acompañado. No, buen debate. Josué, Abraham, gracias por la invitación y Sí. felicidades Este, por el podcast. Sí, y después en otra ocasión organizamos otro Sí, tema, sí, un sí. debate, ajá. La parte 2, La parte 2, vamos a hablar de Pensemos en un otro otro tema. ajá. Sí, Electric claro. Boogaloo. Pero No. bueno. Biopolítica, ahora es personal. Muy bien. Bueno, pues queda más que agradecer por habernos visto el día de hoy y los esperamos la próxima semana en esto que es Revolujados. Hasta luego, gracias.